Carlos, el próximo 18 de febrero se está convocando en todo el país que la gente salga a las calles para manifestarse a favor de la democracia. Las organizaciones que están haciendo esta convocatoria, algunas de ellas están alineadas con la candidatura de Xóchitl Gálvez, han sido las promotoras desde la sociedad civil, del frente opositor, etcétera, etcétera, y han anunciado que el único orador de esa movilización es Lorenzo Córdoba, expresidente del Instituto Nacional Electoral, quien está hoy en la línea de W Radio. Muchísimas gracias por tomar la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Carlos, un placer estar contigo. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál es el punto central de esta convocatoria? Bueno, Carlos, como ya mencionabas, es una convocatoria que se hace no desde las campañas, no desde los partidos o las coaliciones, sino desde la sociedad civil. Más de 180 organizaciones de muy distinto tipo de la sociedad civil están concurriendo a esta convocatoria, muchas de las cuales, por cierto, también lo hicieron en las dos grandes manifestaciones públicas que la precedieron, la del 13 de noviembre de 2022 y la del 26 de febrero del año pasado, que se las dos de defensa del INE, ¿no? Exactamente, del INE, del sistema electoral, en fin. Una de ellas, el Instituto de Estudios para la Transición Democrática, a la que yo pertenezco desde hace muchos años, me extendió la invitación a nombre de los organizadores para participar en esta movilización que tiene, entiendo, tres grandes propósitos. El primero, la defensa de la democracia, es decir, de las condiciones que hemos logrado construir para tener elecciones libres y auténticas. En segundo lugar, la defensa de las instituciones de la democracia que nos han servido para garantizar, digamos, mecanismos de control del poder, por un lado, de cualquier poder, del poder con independencia de su signo ideológico o partido político, por un lado, y por el otro lado, de garantía de nuestros derechos, y en tercer lugar, para defender la Constitución como ese arreglo político, ese documento en donde está plasmado el arreglo político de una sociedad plural y diversa, en donde cabemos todos, con independencia de quienes sean o quienes ostenten la mayoría temporal a lo largo de nuestra vida como sociedad. Entonces, pues acepté muchísimo porque es con muchísimo gusto, Carlos, porque pues mira, he siempre defendido la democracia desde distintas trincheras, antes como funcionario público y ahora como académico, ¿no? En la parte personal, Lorenzo Córdoba sintió que se las debía por esta defensa que hicieron del INE frente a los embates de López Obrador cuando estabas al frente del Instituto Nacional Electoral. Bueno, a ver, como presidente del INE, como expresidente del INE, yo tengo muchísimo agradecimiento y como ciudadano también a quienes se manifestaron y en su momento defendieron a las instituciones electorales y consiguieron que fuéramos a estas elecciones, las del 2024, pues con una institucionalidad, con un conjunto de reglas y de procedimientos que están más que probados y que son los que nos han permitido pues el más alto índice de estabilidad política y de gobernabilidad democrática por un lado y por el otro lado de alternancia de nuestra historia, de la que se han beneficiado pues todos los partidos políticos. Dicho eso, pues en ese sentido, pues claro que es una manera de retribuir y de agradecer, digamos, esa confianza en el INE, esa defensa que se hizo desde la sociedad de nuestras condiciones democráticas, pero también pues es una manera de aceptar, porque es una manera de darle voz y sentido, pues esa que es una demanda ciudadana, la de la construcción de nuestra democracia, que fue una obra colectiva y cuya defensa también es una responsabilidad de todas y todos, Carlos. Uh-huh. Es una marcha, doble pregunta, ¿es una marcha anti-AMLO? ¿Es una marcha pro-Xóchitl? Mira, yo creo que es una marcha ciudadana y en ese sentido no está alineada con ni con los intereses ni con las agendas de ningún partido, de ninguna coalición ni de ninguna candidatura. Es decir, es una marcha de quienes acudiremos a ese ejercicio, pues el 2 de junio vamos a votar en libertad por la opción política que más nos convenza. Esta manifestación pues tiene el propósito que esas condiciones que nos permiten votar en libertad, que nos permiten ejercer nuestros derechos y defendernos del poder, de cualquier poder, pues sigan prevaleciendo en el futuro. En ese sentido, pues no es una marcha, yo te lo digo así lo veo yo. Y bueno, pues entiendo que ese será el mensaje porque me han pedido a mí que le dé expresión al mismo. No es una marcha en favor de alguna candidatura, de algún partido o coalición, no es una marcha en contra de ninguna candidatura, ningún partido o coalición, ni tampoco es una marcha en contra del gobierno.
Es una marcha, eso sí, en contra de aquellas propuestas que busquen pues una regresión o una erosión de estas tres condiciones, de estos tres pilares que te mencionaba, de las condiciones que nos permiten elecciones libres y auténticas, de las instituciones que nos dan garantía de que el poder no va a ser abusado en perjuicio de nuestros derechos, y pues de la Constitución como ese arreglo político que es el resultado de un consenso de todas y todos, que expresa, Carlos, te lo diría así, que México es un país en donde cabemos todas y todos con independencia de lo que pensamos y de nuestras orientaciones políticas ideológicas, y no es un país de las mayorías en turno. ¿Qué respondes, Lorenzo Córdoba, a las críticas que han surgido desde el obradorato cuando te anuncian como único orador de esta que se plantea como una megamarcha en defensa de la democracia? Y dicen, ahí está, fuera máscaras, el que era árbitro queda muy claro que estaba a favor de uno de los lados porque está en esta marcha claramente opositora al gobierno. ¿Qué le respondes? Mira, Carlos, yo creo que esas son las mismas acusaciones que en su momento se me hicieron cuando era presidente del INE, anunciando, recordarás, que yo iba a ser el candidato de la presidencia de la oposición, sí. O que en su momento, cuando volví a la universidad, decían, claro, lo único que quiere es mantener sus privilegios y volverse rector. Pues mira, lamentablemente vivimos, Carlos, un momento de mucha polarización. Creo que el presidente y el gobierno han logrado su propósito de construir esta lógica maniquea de blanco y negro, de estás conmigo o contra mí, para tratar de analizar o de entender todo lo que ocurre en la sociedad, y por eso pues me parece comprensible. No lo comparto porque yo nunca he hecho política militante, nunca he militado ni lo haré en un partido político, y yo no voy a participar en ninguna campaña electoral, pero me parece comprensible que digan, todo lo que huele en contra del gobierno pues es claramente a favor de la oposición. Y yo creo que México es un país más complejo, mucho más rico, mucho más diverso, marcado por muchos grises. Y yo creo que esta marcha también es una manera de reivindicar eso, Carlos. Reivindicar que en México se vale pensar distinto, y pensar distinto no significa convertirse en enemigo de nadie, ¿no? Sino simple y sencillamente ejercer nuestros derechos y nuestra riqueza política e ideológica, nuestro pluralismo político, pues. Uh-huh. Lorenzo Córdoba, ¿sientes que estamos frente a una elección de Estado, como lo ha denunciado Xóchitl Gálvez? Bueno, yo creo que estamos frente a una elección, parto de una premisa, en la que afortunadamente las reglas del juego siguen siendo las que nos han permitido condiciones democráticas. Dicho lo anterior, pues es una enorme responsabilidad de las autoridades electorales, el INE y el Tribunal Electoral, seguir garantizando pues la vigencia de esas reglas y sancionar en consecuencia todos los actos indebidos, vengan de quien vengan, de los partidos políticos, de las y los candidatos o bien de los gobiernos, porque hay ciertas reglas que tienen que prevalecerse precisamente, que son las que nos han permitido elecciones libres y auténticas. Dicho lo anterior, creo que tenemos un problema como sociedad cuando, sobre todo, el gobierno federal pues ha sido un recurrente violador de estas normas que le impiden al presidente y a los servidores públicos pronunciarse a favor o en contra de cualquier partido político. Son las reglas que tenemos, pueden gustar o no, pero esas nos han permitido estas elecciones libres y auténticas hasta ahora. Ojalá, y esos riesgos no se concreten, y ojalá y tengamos pues las elecciones con los principios de equidad y de independencia y autonomía, equidad en la contienda, independencia y autonomía por parte de los órganos electorales, y al final del día que seamos las y los ciudadanos los que decidamos libremente quién nos va a gobernar y quién nos va a representar. Uh-huh. ¿Sientes que han sido cooptados el INE y el Tribunal Electoral con suerte de golpe de Estado que hubo en el Tribunal Electoral a inicios de año, con estas decisiones que hemos estado viendo de parte del INE? ¿Sientes que están cooptados por Morena? ¿Sientes que están inclinándose a favor de Morena, que no está pareja la cancha? ¿Cómo ves a las dos instancias arbitrales de la contienda? Mira, Carlos, yo creo que el INE y el tribunal están siendo objetos, siempre lo han sido, y en estos momentos no es la excepción, de muchas presiones por parte de los partidos y por parte de los gobiernos. Quien te diga, y eso te lo digo por experiencia propia, que el consejero electoral o la consejera electoral o el magistrado o magistrada que te diga que a él que nunca lo han presionado, simple y sencillamente está mintiendo. Siempre hay presiones, es normal. Lo que le corresponde a los órganos electorales es ser refractarios, impermeables a esas presiones y tomar sus decisiones con independencia y autonomía, sin ceder a esas presiones. Dicho lo anterior, eso? Uh-huh.
Bueno, las presiones están. Yo quiero confiar en que los problemas que estamos viendo hoy en el INE de gobernabilidad interna, que ya han llevado pues a muchas renuncias, por cierto, hay quien le achaca a la administración anterior de que dejaron aquí una devastación o qué sé yo. Bueno, pues muchas renuncias se han concretado en los últimos meses de funcionarios, de directivos de alto nivel, y no se han logrado generar los consensos necesarios para que se hagan las designaciones correspondientes por el Consejo General. Es decir, yo confío y quiero confiar en que en las próximas semanas esto se resuelva y se cierre ese flanco, déjame decirlo así, que podría de vulneración, de descalificación al propio INE. Y por el otro lado, en el Tribunal Electoral, pues qué bueno que con sus decisiones y sentencias refrenden que siguen ejerciendo la autonomía y la independencia frente a las presiones y no son, digámoslo así, consecuentes con una intencionalidad política que sin lugar a dudas está allí como presión. Entonces, yo creo que las autoridades electorales hay que darles un seguimiento. Uno de los propósitos de la marcha, defendiendo la democracia y defendiendo a la institucionalidad democrática, es también generar un contexto de exigencia desde la sociedad para que estas autoridades pues, sean los garantes que están llamados a hacer de una elección libre y auténtica en el orden constitucional. Lorenzo Córdoba, expresidente del INE, muchas gracias por estos minutos para W Radio y muy buenas tardes. Al contrario, un abrazo muy fuerte, Carlos, el agradecido soy yo. Hasta luego.